monarquía dejó a Roma gobernada por una oligarquía, es decir, una minoría adinerada, y esas fueron una de las clases sociales que vamos a ver. Dentro de las clases sociales que tenemos está, uno, los patricios o patricios. Esta era la clase poderosa, poseían las tierras. El nombre de patricios proviene del latín pater, que significa padre, ¿verdad? Como ya habíamos visto. Y se hacían llamar así porque eran descendientes de los padres, o sea que se creían los descendientes de los fundadores de Roma. Y fueron también miembros de las 100 primeras familias que se instalaron en Roma. Por lo regular, los patricios ocupaban cargos en el gobierno muy importantes, como por ejemplo, eran políticos, religiosos, militares, y gozaban de todos los privilegios de un ciudadano romano. Como segunda clase tenemos a los plebeyos, plebe o plebs, que se los voy a escribir en el chat para que plebe o plebs también eran llamados los plebeyos, y estas eran unas personas independientes de los patricios totalmente, por lo tanto era un rango inferior comparado con ellos. Estos no podían participar en el gobierno y estaba prohibido su acceso a las funciones públicas. No tenían tampoco acceso a la propiedad de la tierra. En el año 494 a.C. decidieron abandonar Roma porque la forma de gobierno que estaba era también ya era de mano dura, y ellos estaban cansados porque ya no, ellos querían encontrar una igualdad, ¿verdad?, de condiciones. Y entonces, ¿sí, Lady? ¿En qué año dijo que se abandonaron Roma? Disculpe, licencia. 494 a.C. Entonces, en ese año ellos ya no estaban conformes con el gobierno de Apio Claudio, se llamaba en ese entonces, y que él tenía era demasiado estricto, exigente, o sea, los tenía con mano dura, y entonces ellos decidieron que mejor se refugiaban en el Monte Sacro, que es el actual Monte Aventino. Estos se quejaban de la desigualdad de derechos que había entre los patricios y ellos. Entonces, ante esta respuesta, los patricios no se podían dar el lujo de dejarlos ir, porque prácticamente los plebeyos eran los que los patricios los necesitaban, ya que ellos eran prácticamente los que hacían todo lo que no podían hacer los patricios, ¿verdad? Entonces, tanto para la economía como para otros quehaceres, ¿verdad? Y entonces ellos, los plebeyos, dijeron, no, nosotros no podemos dejar que ellos se vayan, y entonces tuvieron que negociar. Llegaron a un acuerdo donde los plebeyos tendrían funcionarios, y estos funcionarios iban a ser elegidos por ellos. Y digamos, el voto de los plebeyos, que fuera, digamos, ya solo, así como lo tenían los patricios, entonces los plebeyos también querían eso, ¿verdad? Y lo lograron debido a esta amenaza, ¿verdad?, que les hicieron de que ellos mejor se alejaban para formar ellos ya su propio gobierno, ¿verdad? Entonces, llegaron a ese acuerdo con los patricios, y donde ellos tendrían sus funcionarios, los funcionarios elegidos por el voto de los plebeyos, y solo representarían a la plebe.
A estos que designaban les llamaron tribunos. Los tribunos, la misión que tenían ellos era proteger los derechos e intereses de los plebes. Poco a poco fueron teniendo acceso a cargos de la ciudad, pero en el año 493 a.C. ocurrió una escasez de alimentos. Se tuvieron que importar cereales de Sicilia, y así les nació de nuevo la oportunidad a los patricios de recuperar el control del poder absoluto. Su líder patricio era Coroliano, y este propuso negar los cereales al pueblo si no aceptaban renunciar al tribunado. Entonces, por ejemplo, aquí los patricios querían rescatar de nuevo su posición y dejar a los plebeyos como estaban anteriormente, o sea que estaban jugando prácticamente con el hambre de ellos, porque no querían darles los cereales y los alimentos hasta que ellos dijeran, entonces sí, renunciamos y volvemos a hacer lo que éramos antes. Entonces los tribunos se mantuvieron firmes y exiliaron a Coroliano por traidor. ¿Alguna pregunta sobre esa clase de los plebeyos? Sí, disculpe, ¿no podría poder repetir desde los años que empezó todo eso? Como 400 antes de Cristo, disculpe, es que desde ahí me queda. 494, en el 494, los plebeyos ahí fue donde decidieron abandonar Roma y refugiarse en el Monte Sacro, lo que se conoce actualmente como Monte Aventino. Y en el 493, ahí fue donde ocurrió una escasez de alimentos y los patricios querían, entonces ellos querían aprovecharse de esa escasez, no darles nada a los plebeyos para que renunciaran al tribunado. Entonces ellos ya no iban a tener lo que habían logrado. Entonces, por eso decidieron exiliar a Coroliano por traidor. Bien, licenciada. Perdón. Ahorita se los voy a escribir. Ahorita les voy a escribir. Licenciada, entonces, ¿quién es Coroliano? Coroliano es el patricio que en ese momento tenía el control de ellos, y él fue el que propuso negarles los alimentos a los plebeyos para que dejaran el tribunado. Luego, como otra clase social, están los esclavos. Y los esclavos eran todos aquellos provenientes de Egipto, Grecia, norte de África y Asia Menor. Llegaron llegaban ellos, y a donde llegaran tenían que terminar en los mercados, porque ahí se les exhibía desnudos para comprobar que estaban sanos. De igual forma, quien los estuviera vendiendo tenía la obligación de decir si padecían de algo. Los esclavos terminaban siendo esclavos, por ejemplo, un niño podía nacer ya siéndolo, ¿verdad? Porque nacía de un par de esclavos, ¿verdad? De una pareja de esclavos. También podían ser esclavos
cuando los padres los vendían debido a deudas que ellos tenían con los terratenientes, o también como castigo por delitos que cometían. Una vez que vendieran al esclavo, este ya se convertía en propiedad del dueño y estaba bajo su dominio, a esto se le denomina dominica potestas, que significa el poder absoluto sobre otro hombre. Entonces, este iba a ser esclavo de por vida. Ya, digamos, iba a ser propiedad de que lo comprara, pero había una manera de dejar de serlo, y era que el amo le concedía la libertad, o él comprar su propia libertad, aunque comprar su libertad estaba sumamente Giovanni, buenas tardes. Falta un canto. Entonces, les decía que Marta, disculpe su micrófono.